Este es el análisis del mercado americano. A partir de ahora voy a hacer los videos o los martes o los jueves por falta de tiempo los fines de semana. Y de paso vamos a poder ver en tiempo real alguna barrita como la de hoy que se está desarrollando. Acá, si ven la última barra, ya es la de hoy en tiempo real. Y ven cómo está rebotando después de 3 días de baja. Ok. Básicamente esto es el Dow, el día, el ETF operable del Dow Jones. Hace un tiempito, no en público, pero habíamos anunciado que detectamos el fin del movimiento bajista en la zona de 10.000, ¿sí? En esta zona de aquí, ¿ok? En la zona de 99,37. ¿Por qué? Porque un día antes, básicamente, en esta barra, que como siempre digo es una barra de indecisión, cuerpos pequeños, sombras prolongadas al alza y a la baja, es un día de indecisión después de haber hecho un gap respecto al día anterior. En esa barra decía apareció un target de quiebre reversión bajista en 99,28. En conjunción con eso, teníamos en la zona de 99 aproximadamente, un poquito más abajo en realidad, un soporte make or break. Y a eso, si le sumamos el soporte importante de 10.000 del Dow Jones o 100 para el día, básicamente teníamos un clúster importante el cual indicaba, entre otras cosas, entre otros indicadores, que podía haber una reversión importante. De hecho, a eso nos jugamos, eso es lo que habíamos dicho en ese momento, que íbamos a tener una reversión importante del nivel de 10.000. Ahora, muchas veces ese tipo de reversiones no es aprovechable, pero en esta ocasión sí. ¿Por qué? Dado que había habido un mínimo más bajo anterior, ¿sí? Que lo vemos aquí, y tuvimos un swing principal y un swing secundario. En el swing secundario, haciendo soporte en el piso importante de 10.000 del Dow Jones, y en adición una diferencia importante de puntos, ya sea porcentuales o en términos absolutos, respecto al mínimo anterior, nos podía hacer la proyección del objetivo más probable. En este caso, el objetivo más probable era la proyección del 100% del swing principal. Es decir, tengo el swing principal, el swing secundario, y la proyección del 100% nos daba 110,57, dado que básicamente estamos hablando de que durante el desarrollo del piso en 10.000, nosotros esperábamos que fuera la zona de 11.057, si prefieren hablar en términos de índice en vez del ETF. Era una suba importante, un 10% de suba desde un mínimo hasta un objetivo de máxima probabilidad para un índice es realmente una distancia bastante importante, sobre todo porque siempre se pueden detectar patrones similares en algunos activos que lo compongan. En este caso, uno de los mejores fue Alcoa, y tenía un patrón similar, lo que permitió aprovechar operativamente el movimiento. Básicamente teníamos nuestro swing principal, nuestro swing secundario, y aunque no teníamos señal de compra, podíamos anticipar que en 10.000 uno podía tomar una operación al alza y poner un stop muy chiquito en la zona de 98-99. Y si salía bien, básicamente iba a ir a la zona de 110, que es el camino que estamos en este momento para el día. Entonces básicamente íbamos a arriesgar 1 o 2 dólares para tratar de ganar 10, ¿sí? Una proporción de 1 a 5, lo cual hace bastante redituable la operación. Más allá de eso, nosotros podemos establecer los objetivos de tiempo que podía llegar a tardar, tanto desde el swing principal, este que vemos aquí, de más largo plazo, como del swing principal de menor plazo, de mediano plazo si lo prefieren, o de corto plazo si lo prefieren, depende del horizonte temporal que tenga cada uno. De acuerdo a este movimiento y su contratendencial, y a este movimiento y su contratendencial, podíamos establecer diferentes objetivos de tiempo. Los más importantes estaban aquí, en esta doble barra, hace unas 10, 12 ruedas, y ahora estamos entrando en la segunda etapa. Si nosotros proyectamos la pendiente, ¿sí? Vamos a hacerlo rapidito. La pendiente de un movimiento y la pendiente similar, vamos a arrastrarlo simplemente, y tomamos esa línea y la proyectábamos desde el mínimo, vemos que se mantuvieron las proporciones de regresión bastante bien, y además nosotros teníamos entre eso y el objetivo de tiempo y el objetivo de precio una zona estimada a alcanzar básicamente en los próximos días. Ya estamos acercándonos a dicha zona. Deme un segundito que hago clic. A ver, ahí lo tomó. Y era la zona objetivo de 110,57 como objetivo de máxima probabilidad, y el rango temporal que va desde la rueda de hoy hasta dentro de una semana y media aproximadamente. Ok, el día, el ETF operable del Dow Jones, lo que nos permitió es detectar un piso. Como dice la teoría de Dow, básicamente en esa época se decía los promedios tienen que confirmarse unos a otros, pero también promedio se refería a índice, pero también a veces nos ayudan en el análisis, ¿ok? Es verdad que hoy hay una
un movimiento importante. Tengamos en cuenta los números que le voy a decir ahora no son definitivos porque esta rueda está en desarrollo. Como pueden ver, se está moviendo la barrita cada vez que se opera. En este momento está a 109.42, ahora 109.43. Pero hasta ahora el volumen, ¿sí?, comparado al promedio de 10 ruedas, es 70% para 10 ruedas y para 100 ruedas 44%. Es un poco bajo el de 100 ruedas, pero todavía no es nada dramático porque la rueda le queda 2 horas. Así que el objetivo, el día lo utilizamos para detectar el piso en primer lugar, ya que estamos en un limbo hasta que llegara a este nivel, y desde 10.000 o 100 del ETF, básicamente teníamos plantado el objetivo de 110,57, lo cual es un objetivo para nada despreciable porque si un índice se mueve 10%, realmente sus componentes, probablemente algunos se muevan mucho más que los demás. Ahora, uno podía ajustar la posición, el objetivo, ¿sí?, un poquito más, que usando la teoría de Dow y mirando los otros índices. Por ejemplo, en 110 no hay nada realmente crucial para el día, pero en cambio en el QQQ, el ETF operable del Nasdaq 100, básicamente tenemos un número mucho más importante que es la resistencia 50. Fíjense cómo en este nivel de aquí, ¿sí?, hace un par de meses largos ya, yo justo, dame un segundito para ver la fecha, básicamente en finales de abril, ¿sí? En finales de abril tuvimos una zona de resistencia en 50 que era muy importante. Esa zona de resistencia básicamente lo que nos permitió fue establecer que si yo tenía el objetivo del 100%, acá hacemos el mismo análisis, es decir, el piso lo detectamos por el soporte muy importante de 10.000 del Dow Jones, o si lo prefieren de 100 del ETF del Dow Jones. Ahora fíjense, en la zona de soporte del Nasdaq, en el ETF QQQQ, básicamente no era un nivel que uno dijera, uy, mirá, es importante, porque 42 a 43 no llamaba a nada, pero 50 sí es una resistencia importante, un número psicológicamente importante. Entonces, el objetivo, el Nasdaq le ganó un poquito a los ciertos índices, tuvo su movimiento principal, su movimiento secundario. Aquí es el equivalente del 100 del día, y básicamente cuando se dio la señal alcista, el objetivo era 48,39, pero nosotros podíamos especular con que iba a continuar un poco más, ya que la resistencia importante acá está muy cerca en el nivel de 50, que es la línea azul que vemos aquí. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? ¿Sí? Ahora estamos acercándonos a la línea de 50 y cuando ustedes ven estas rayitas, esta marrón y esta roja, esto fue el último análisis que hice de este papel en privado, y fíjense que esto fue hace 2, 4, 6, 7 ruedas. En ese momento yo planteaba que todavía había tiempo para que los otros índices como el DIA y el SPY lograran alcanzar los objetivos de máxima probabilidad, mientras que el QQQQ básicamente iba a ir a la zona de 50. ¿Por qué? Porque básicamente la resistencia importante es 50 y no 48,39. El objetivo principal, obviamente, siempre sigue siendo la máxima probabilidad de 48,39 en casos como este, pero de todos modos era posible que se llegara a la zona de 50. ¿Y por qué miramos ahora el QQQ? No solo porque nos permitía especular con que nos iba a permitir ver un $1.60 más de movimiento de los índices, sino que la zona de 50 del QQQ se vuelve crítica para el análisis. En la zona de 50 de nuevo entramos en una zona de turbulencia. Fíjense cómo hubo en finales de abril este patrón y principio de mayo este patrón de aquí de distribución, y ahora de nuevo nos estancamos en este nivel. A lo que apunta este estancamiento es que esta es la zona de resolución. La resolución se va a dar por el QQQ, básicamente con un quiebre decisivo de la zona de 50. Recuerden, un quiebre decisivo para mí de una resistencia es 2 días por encima más un nuevo máximo respecto a esos 2 días, o por el contrario, la imposibilidad de seguir al movimiento alcista y hacer una corrección un poco más profunda. Si se fijan, los dos caminos están puestos aquí. Uno es desde la zona de 50 que no pueda continuar, ¿sí?, y básicamente corrija nuevamente. Ahora voy a explicar las consecuencias de eso. Y la otra es que continúe hacia el objetivo de 150% y 161,8% del swing principal respecto del swing secundario. Si lograra quebrar 50, la puerta para saber si realmente va a ser al alza o no, es decir, si en realidad estamos ante un impulso alcista o solamente un movimiento contratendencial, es este nivel, 51,74. Si quebráramos 1,61,8, las probabilidades de que lo que estamos viendo sea una nueva salida crecen dramáticamente. Por el contrario, mientras no se supere 51,74, el escenario que vemos con la línea aquí, roja, bajista, se incrementa en probabilidad cada momento que pasa. La zona de máxima probabilidad para que esto resuelva, básicamente está en esta zona de aquí.
¿sí? Vamos a minimizar de nuevo para ver la fecha, porque justo no se ve en el grafiquito. Básicamente a finales de octubre, como pueden ver, debería ser la fecha con mayor probabilidad temporal de resolución de la zona de 50, ya sea en una continuación de la SOA o por el contrario en una baja. Algo interesante es que esta última barra, que también está en tiempo real, perdón, me equivoqué de dibujito, hablando de este, esta zona temporal, decía, de la que estamos hablando, es la zona de máxima probabilidad. Si quebrara a la baja nuevamente, ¿sí? Como decía recién, vamos a ponerlo como corresponde. Básicamente no es un escenario apocalíptico, sino que si no lograra quebrar la zona de 50 y demostrar una cierta debilidad que apoyar una baja de este nivel, simplemente apuntaría a una continuación de la corrección. Porque la pregunta del $1.000.000 por ahora es, ¿esto desde abril hasta un par de meses después duró aproximadamente un mes y medio, algo así, 2 meses? Esta corrección que vemos aquí fue todo, es decir, 2 meses y una semana, perdón. Esta corrección de aquí fue toda la corrección y estamos ante un nuevo impulso alcista, o por el contrario, este es el movimiento primario de la corrección, este es el movimiento secundario y nos falta el tercer movimiento, la última etapa de corrección. No es algo dramático, ya que si esa corrección se diera, dada la distancia de pivot a pivot que tuvo el primer movimiento y el segundo movimiento, todo apuntaría a que en el peor de los casos se volvería a visitar la zona para el QQQ de 42 a 43, lo que equivale a decir 9.700 a 10.000 del Dow Jones. ¿El punto crítico cuál es? El punto crítico es 50 del QQQ. Si quebra al alza, básicamente se confirma que esto fue toda la corrección, la primera etapa. Si no lo lograra y volviera a bajar y profundizar una caída bastante fuerte, básicamente estaríamos en el escenario de que esta fue la primera etapa o onda A, esta es la segunda etapa o onda B, y esta sería la tercera etapa. La pregunta del millón se contestará en cómo reaccione la resistencia de 50. Recuerden que esta barra no inhabilita bajo ningún concepto esta línea que tenemos aquí, ya que no es una línea de tendencia, sino solamente indico la posibilidad de que este sea un movimiento, este sea otro y este sea otro. Voy a poner pausa y lo voy a etiquetar para facilidad. Básicamente el escenario de que esto sea una onda A, esto sea una onda B y esto sea una onda C continuada hacia abajo. Si quedara al alza, por ahí se podría confirmar que esto es una onda 3, es decir, impulsiva, y que el mínimo ya ha sido visto en este movimiento, pero el problema es el conteo subonda de este movimiento inicial de suba, lo cual complica el panorama. ¿Ok? Entonces debemos concentrarnos en eso. Una vez establecido, gracias al QQQ en este caso, el punto crítico para resolver al alza o a la baja, miremos que a diferencia del día, el volumen está bastante bien en el QQQ y de hecho lo más probable es que supere el 100% tanto en promedio de 10 y de 100 ruedas comparativamente hablando. Entonces, si quedara 50, ¿cuál sería el objetivo de continuación? Para eso vamos a ir al SPY. El tercer índice más importante en Estados Unidos es el Standard & Poor's, es decir, no es una cuestión de orden, sino los tres más importantes son el Nasdaq, el Dow Jones y el Standard & Poor's. En este caso lo que vamos a hacer es establecer el objetivo. Si quebrara la zona de 50, fíjense que ahora se está alcanzando en 116.04, en este momento el objetivo de máxima probabilidad en 116.18. ¿Cuál es el objetivo si lograra quebrar el QQQ al alza y resolver al alza más allá de si se confirme o no que esto fue un arranque alcista? Es el objetivo de 150% en 122,11. Ese es el objetivo a buscar para el mercado americano en este momento, si el QQQ quebrara. Si no quebrara, ya dije que va a pasar, pero si quebrara, la siguiente parada hay que buscarla en Standard & Poor's en el nivel de 122,11. SPY en este caso, el ETF operable. Y el objetivo temporal para alcanzarlo es el siguiente, este de aquí. Esta zona de 122,11 tiene el objetivo temporal posible de finales de octubre. Entonces, esa es la zona a resolver una vez que lo importante de esta serie de videos es que vean cómo con el día, con el Dow Jones, encontramos la zona de piso más probable y que iba a haber una reversión. Incluso sin señal de compra fue aprovechable. Con el QQQ establecimos que el camino de máxima probabilidad de hecho era un poquito más alto, la zona de 50 del QQQ, y que ese es el punto a vencer, el punto de quiebre. Y finalmente, con el Standard & Poor's nos fijamos si quiebra al alza, cuál será el objetivo más probable y en qué momento. 122,11, finales de octubre. Si todo coincide, básicamente la teoría de Dow nos ha ayudado a hacer un análisis de continuación de una operación. No solamente el gatillo, sino saber a dónde puede ir y en qué tiempo y forma puede ir.